¿Qué es una ventaja en la habilidad competitiva versus qué es una ventaja injusta? Espérate que te lo digo. En el otro capítulo te hablé de uno de los grandes líderes que impulsaron la economía de Estados Unidos gracias a unas habilidades clave y gracias a la gran personalidad que tenía. Te hablé de la relación entre estos dos personajes titánicos, Napoleon Hill y Andrew Carnegie. Y hoy te voy a hablar de otro personaje titánico que es J. Pierpont Morgan o JP Morgan, que fue el primer banquero de la época moderna, llamado el regulador del mercado. Este personaje clave fue uno de los personajes más ricos de Estados Unidos de la época de oro de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este personaje se le llamó el dominador del mercado. Fue criticado, amado, llamado de héroe y llamado también de villano, o incluso una figura diabólica, criticada en los periódicos de aquella época. Uno de los grandes personajes que hicieron el primer unicornio, sí, la primera empresa que valió más de $1 billón, el primer verdadero unicornio según se entiende históricamente en Estados Unidos. Esta figura controvertida, como te he dicho, ha sido odiada, querida, incluso tachada de héroe o tachada de villano, porque llegó a tener tantísima influencia que hasta los mismísimos presidentes de Estados Unidos, como es el caso de Roosevelt, llegó a decir que tenía más poder que un presidente de los Estados Unidos y más influencia. Fue tachado y criticado por ser un lobista o tener uno de los monopolios más grandes relacionado con la banca. Y te voy a hablar de 3 habilidades desarrolladas que tuvo. Sí que es verdad que he estudiado que tuvo una habilidad injusta, que fue la herencia que heredó de su padre, que era banquero, pero él destacó en 3 habilidades que te voy a revelar ahora mismo. Así que espérate, quédate hasta el final del vídeo porque este vídeo es increíble. Bueno, hay que saber diferenciar lo que es una habilidad desarrollada o competitiva, porque tú la has desarrollado, versus una habilidad injusta. Como dice el libro Unfair Advantage o la ventaja injusta, este libro lo que viene a decir es que las personas nacemos algunas veces o en una familia que tiene dinero o en una familia que tiene contacto, o por ejemplo un futbolista tiene una habilidad, por ejemplo tiene la habilidad de hacer un sprint más rápido que nadie, que el objetivo de este libro es que localices cuál es esa habilidad que hace que no te haga falta competir con otra persona porque tienes de manera innata mejor. Esto está, yo digo que hay habilidades que tú desarrollas, habilidades que eres bueno, pero con el paso del tiempo, con la práctica las desarrollas y te hacen mejor. Y luego están las habilidades injustas o la unfair advantage, un don que tú tienes, que a lo mejor tú no te das cuenta, pero otro se da cuenta y hay gente que sabe coger ese don y explotarlo. Ya te digo, yo por ejemplo cuando era niño tenía mucha flexibilidad y cuando hacía kung fu o hacía karate, siempre destacaba con las patadas altas y hasta hoy en día tengo mucha flexibilidad. Por ejemplo, eso sería una ventaja injusta. En el mundo de los negocios es igual y por ejemplo, en este caso JP Morgan tenía un padre rico que era banquero que le dejó el dinero, pero sin los conocimientos adecuados y sin el trabajo adecuado y sin tomar la decisión adecuada no hubiera llegado a donde ha llegado ahora. Hoy en día la empresa JP Morgan se llama JP Chase Morgan. En esa época, a principios de la Edad Dorada, o la Edad de Oro de Estados Unidos, principios del siglo XX, Andrew Carnegie lidió con una cosa que era la competencia irracional o una competencia salvaje, que él también llamó una competencia ineficiente. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en lo siguiente, consiste en que para ir del punto A al punto B, varias empresas de ferrocarriles empezaron a hacer líneas de ferrocarril. Pero en vez de hacer una línea de ferrocarril y utilizar las dos compañías, como estaban compitiendo, construían una línea de ferrocarril al lado de la otra en paralelo y duplicaban el trabajo, llevando mayor costo para 2 empresas y llevando mayores riesgos para las 2 empresas y llevando mayor carga de tiempo. Cuando si solamente se hacía una línea y entre las 2 empresas combinaban el uso de sus ferrocarriles con un tratado, con un trato o con un pacto o con un acuerdo, se podía pulir esas ineficiencias y hacer la línea más eficiente y sobre todo no gastar tanto dinero. Andrew Carnegie se dio cuenta de esto y intermedió entre las 2 empresas de la competencia y esto lo llamaba él competencia irracional. Ese tipo de contactos, aparte de que lógicamente él sacaba información o sacaba dinero o compraba las empresas si estaban en quiebra o sabía que estaban en quiebra, él le proporcionó una reputación, un nombre de ser un facilitador para conseguir que el mercado fuera más eficiente, y en esto era muy bueno. Y este es el caso de 1885. Morgan utilizó su poder de confianza para que entre 2 empresas de la competencia, como te he dicho, que era la Ferroviaria Central de Nueva York y la Ferroviaria de Pensilvania o Pennsylvania Railroad Company, entre ellas 2 estaban compitiendo
y hacían ineficiencias, y de hecho era una competencia salvaje entre dos machos alfa que estaban peleados, que eran los dueños de la compañía. Andrew Carnegie hábilmente quedó con ellos e intermedió. De hecho, lo hizo dentro de su yate personal, y esto se llamó The Corsair Pact, o el Pacto del Corsario, en el yate de JP Morgan Chase. Era famoso de que esas reuniones o se hacían en su biblioteca privada en Nueva York, que es un monumento histórico recién restaurado, o se hacían en su barco privado. Y como te he dicho, al estar en esas reuniones, JP Morgan sabía información privilegiada de esa empresa, y si a alguna empresa le interesaba, él invertía. Al él invertir ya tenía poder de influir en esa empresa. Entonces estaba reuniéndolo, cogiendo información e invirtiendo a la empresa que más le interesaba estratégicamente. Y aquí va lo clave. JP Morgan, lo que destaca de este personaje es que él entendió las reglas del mercado, y cuando venía una crisis, él sabía, intuía por sus números, por la gente que tenía grupos de personas, grupos de trabajo que estaban investigando a la competencia. Él sabía cuando venía una crisis y él se adelantaba, y lo hizo 2 veces. Pero lo que te quiero contar en este caso es que para el progreso de la economía y para el progreso de su empresa, él se dio cuenta de que si el mercado americano caía por parte del gobierno o por la banca pública, él en sus empresas tenía un problema y habían recesiones. Por eso, en 2 ocasiones que te voy a decir ahora, él intercedió, y esto fue criticado. En 1885 hubo un pánico en la bolsa de Nueva York. Todo el tesoro, bueno, resumiéndolo mucho, el Tesoro Federal se quedaba sin oro en sus reservas. Y el tema del pánico es que cuando alguien quiere retirar dinero, entra ese pánico o se hace el efecto llamada y otra gente quiere retirar el dinero. Y esto pasaba, y cuando pasaba, todo el mundo quería retirar el dinero y entraba en pánico la economía. En uno de los casos, el tesoro se estaba quedando sin oro, y cuando le faltaba muy poco para que se quedara sin oro, JP Morgan se dio cuenta porque tenía su equipo que estaba 24 horas al día mandando la información desde la bolsa de Nueva York. Cuando se enteró JP Morgan, automáticamente mandó un mensaje al presidente de los Estados Unidos, a Cleveland era. Pero Cleveland, en aquella época estaba mal visto la clase alta burgués, y no quería tener ningún tipo de trato ni relación con él. Pero JP Morgan hábilmente fue entre él y lo estuvo esperando en un hotel. Y cuando era el momento crítico y habían solamente $9 millones de oro, Cleveland tuvo que recurrir a él. Y él le ingresó dinero, le inyectó liquidez al Tesoro de los Estados Unidos, y lógicamente se llevó una comisión grande. Pero eso evitó que hubiera un default. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las habilidades clave de entender el mercado le hizo prepararse e incluso él actuar como si fuera agente de la Reserva Federal. Pero en esa época, como te he dicho, no existía el Banco Federal o la Reserva Federal. Existía el Tesoro, pero no la Reserva Federal, que era como si dijéramos la autoridad reguladora de que haya liquidez y que estabiliza la moneda. Esa autoridad no existía en esa época, y él actuaba como autoridad, es decir, tenía tanto dinero, tanta influencia, que podía actuar para ingresarle dinero en efectivo al gobierno. ¿Qué pasa? Al gobierno esto no le gustaba, porque una persona privada, uno solo podía inyectar dinero y salvarlo. Lógicamente se lleva una comisión, y esto era criticado. Pero cuando no había más remedio, sí que recurrieron a él, en este caso 2 veces, en la crisis del 1883 al 85, y en 1907 hubo otra crisis similar, más parecida. En la segunda, la de 1907, lo que hizo JP Chase, reunió a Vanderbilt, reunió a todos los grandes pesos gordos de la economía de aquella época, incluido Rockefeller, los metió en una biblioteca y los juntó a todos, que no querían juntarse, y les pidió dinero a todos. Y de ese dinero, que fue muchísimos cientos de millones, se lo dieron al gobierno, no gratuitamente, sino como reserva, como una especie de bono, para que hubiera liquidez en el mercado y los mercados tuvieran dinero, para que no entrara el pánico. Cuando se entra en pánico, la gente retira dinero, y cuando retiran mucho dinero, el banco se queda sin dinero y puede entrar en default. Si una economía entra en default, es fatal, y sobre todo es fatal para las mismas empresas, como la empresa de Vanderbilt, de Rockefeller, o en este caso de JP Morgan, que podían quebrar también o podían salir dañadas de esa recesión. En aquella época habían empresarios sin escrúpulos, auténticos tiburones. JP Morgan era un auténtico tiburón, pero ante todo era un patriota, era un americano, y él quería lo mejor tanto para sus empresas como para Estados Unidos. Y él entendió este concepto en aquella época. En aquella época los banqueros normales no entendían eso, entendían lo que era ganar dinero o perder. La gente solamente iba a ganar, y a ganar el individuo, a ganar su empresa. Pero JP Morgan entendió cómo funciona la macroeconomía, y que si un gobierno cae
o agentes importantes del gobierno caen, las empresas grandes también caen. Por eso intentó evitar muchas recesiones, inyectando dinero, reuniéndose con agentes, coordinándolo, y esto por un lado era bueno, pero por otro lado influía al mercado y el gobierno no tenía control, y ese gobierno, cuando no tiene control, tenía miedo de que fuera un agente con demasiado peso. Por eso fue criticado, y creo que más adelante, con una ley de antimonopolio, le quitaron parte de algunas empresas. Como te he dicho, fue inversor, y te voy a decir algunas de las empresas, pero fueron muchas. De hecho, se estimó que llegó a tener un porcentaje muy alto de la economía de Estados Unidos. O sea, fue una de las personas más ricas del mundo y llegó a ser un verdadero monopolio porque él supo, primero, especializarse en las fusiones, segundo, era el intermediador y sabía los chanchullos de cada uno, y tercero, tenía tanto poder que podía influir en el mercado porque tenía conocimientos de macroeconomía. Y esto es súper importante. La empresa de Graham Bell, él fue inversor, que tenía otro nombre, te lo dejaré por aquí. Empresas como la General Electric, como US Steel, que se la compró a Carney, como le compró a Tesla, a Nikola Tesla, invirtió en Nikola Tesla para un proyecto de energía por intercambio wireless o por intercambio inalámbrico. Invirtió en un montón de proyectos, en decenas de proyectos, cientos de miles, ahí la lista es muy grande. Graham Bell, tuvo inversión en Graham Bell, el que inventó el teléfono, que también lo conocía. Tuvo inversiones con el que inventó la bombilla, Thomas Edison. Pero lo que te quiero decir es que en aquella época este personaje estuvo rodeado de los grandes personajes de principios del siglo XX de Estados Unidos, de la persona que inventó la luz, de la persona que inventó la bombilla, la luz y la bombilla, Thomas Edison, el que inventó el teléfono. Tesla, no Tesla Elon Musk, sino Tesla Nikola Tesla, el que era un experto en magnetismo y en electricidad. Y así como otros muchos grandes empresarios, como es el caso del tema del ferrocarril, estuvo involucrado, compró líneas ferroviarias también. O sea, estuvo entre negocios de ferroviario, electricidad, teléfono, ferrocarril, hierro, con la US Steel, etcétera, etcétera. Por eso acumuló tanto poder que llegó a ser hasta peligroso. De hecho, fue muy criticado. En una visita a Roma en 1917, te lo dejaré por aquí aproximadamente, de manera inesperada falleció. Y la bolsa de Nueva York, en conmemoración, cerró la bolsa durante una mañana o una tarde. Aunque era un despiadado hombre de negocio, tuvo muchísimas cualidades que te he analizado en este vídeo, que fueron clave. Hizo muchas cosas malas, ha sido criticado por ser un tiburón en los negocios. Pero hay que ver que sí que es verdad que en el progreso de Estados Unidos es una figura clave y relevante en la historia de Estados Unidos. También fue un importante filántropo y financió muchos proyectos para ayudar a otras. Y sobre todo construyó una biblioteca que también fue un refugio para tomar grandes decisiones, la Biblioteca de Nueva York. Bueno, aquí te lo dejaré también, que la fundó a nombre suyo y hace poco se restauró. Conclusiones. Como te he dicho, tú puedes tener una habilidad injusta, que es que corres más que tu competidor, o que a nivel de memoria tienes más memoria que tu competidor, pero sí que puedes tener una ventaja o una habilidad injusta para los demás. Pero si no la encuentras primero, o sea, si no la localizas, porque a lo mejor me ha pasado que yo he tenido habilidades injustas y no lo sabía hasta hace muy poco tiempo. Entonces tienes que ser consciente, o tienes que saber buscar en tu forma de ser esa habilidad injusta en la que destacas por encima de la competencia, para ni siquiera tener competencia. Pero bueno, lógicamente, eso es un punto número uno, la conclusión que yo saco, ya que JP Morgan sí que tenía una habilidad que era el dinero, que lo heredó de su padre, pero heredó una cantidad muy poca. Pero él tenía tres habilidades que desarrolló a lo largo de su carrera, y esto es lo clave. Un olfato para los negocios increíble, o sea, tenía un muy buen olfato para el negocio, porque tenía conocimientos porque había trabajado durante mucho tiempo con banqueros, con empresarios y entendiendo cómo se adquirían empresas, entendiendo el funcionamiento de la empresa y entendiendo cómo se adquirían empresas, entendió el funcionamiento interno no solo de la empresa, sino de la economía y de la macroeconomía. Se puede decir que es el primer banquero que entendió, que yo sepa, el funcionamiento de la macroeconomía y se adelantaba a periodos de recesión o ayudaba a los competidores o les compraba a las empresas algunas veces, porque también le compré muchas veces a las empresas, para que la economía siguiera funcionando. Y esto es algo clave, Y también, por supuesto, era un intermediador. Cuando había un conflicto entre competidores, él intermediaba, lógicamente, como buen intermediador, alguna tajada sacaba, no la haría gratis, siempre.
Y esto fue lo criticado, pero sí que era habilidoso en esa época. Supo aprovecharse de la ventaja que tenía en esa época, de los contactos, de las habilidades o incluso del dinero que le dio su padre. En otros casos, por ejemplo, yo no tengo el dinero de mi padre, tenemos que ser más creativos. Cuando no tienes dinero, tienes que buscarte otras habilidades, otras destrezas para ser más creativo o para ser mejor que la competencia. Ahí te animo que sobre todo la persistencia, el aprender sin parar y la búsqueda de nuevo conocimiento, siempre por caminos alternativos, que lo utilices constantemente. Yo lo utilizo mucho. Intento pensar siempre de manera diferente a todo el mundo. ¿Para qué? Para tener una ventaja competitiva que otros no tienen. Nos vemos en otro vídeo de Tu Progreso Humano. Hasta luego. En la tercera entrega hablaré de otro de los personajes. No sé si Rockefeller o Vanderbilt. Así que espérate que te hablaré de otros de los grandes titanes de Estados Unidos. Gente de progreso.